Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ASTI Podcast. Estamos ya en el episodio número 43. Recientemente pues los había tenido un poco abandonados, les pido perdón. Los últimos meses habíamos estado corriendo ahí con Ujú. un montón de cosas en la empresa, nuevos proyectos que lanzamos. Se los invito a que se metan a nuestras redes a poder ver toda la información de estos proyectos que estamos hablando. Y pues en Instagram, YouTube, Facebook, todos lados estamos ahí, nuestra página web, astidesarrollos.com, nos pueden ver. Les recuerdo también que si alguno de estos podcasts pues les ha generado valor, compártanlo, dejen que esta información llegue a más oídos, dejen que ilumine a más gente, por favor, o sea, que Ujú. compártanlo en todas las redes que puedan. Y bueno, ahora sí, entrando a lo bueno, este episodio queremos platicar acerca de cómo un diseño arquitectónico, de cómo debe ser un diseño arquitectónico pensado en un negocio inmobiliario, pensando en la factibilidad financiera, ¿verdad? Sin dejar también pasar la parte del impacto visual que puede tener el proyecto en su entorno. Entonces, indagaremos mucho en esto, pero antes, pues quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy, el arquitecto Miguel Young, fundador de la firma de arquitectura OAA. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. La verdad que emocionado de estar aquí, ya después de escuchar los 43 podcasts que tenés. Pero Buenísimo. es una gran oportunidad. Muchas gracias. No, hombre, gracias a vos por hacer el tiempo de venir por acá y me contaste que venías de lejos, pero aquí estamos grabando. Y pues Miguel, para que la audiencia te conozca un poco más, quisiera que pues ahí brevemente nos contaras un poco de quién es Miguel y Ok. cómo es que Miguel es hoy el arquitecto que es. Bueno, muchas gracias, Marcos. Ahí, pues para que conozcan un poquito del background de mi persona y como empresa. Bueno, soy arquitecto graduado de la Universidad Rafael Andívar en el 2010. En el 2012, bueno, en el 2019 empecé a trabajar en una empresa de Guatemala de arquitectura muy reconocida, Estudio Domus. En el 2012 me fui a estudiar una beca, a través de una beca del Departamento de Estado de Estados Unidos, Fulbright, a Estados Unidos, y regresé en el 2014 a Guatemala nuevamente a trabajar en arquitectura, nuevamente a esta firma de arquitectura que gracias a Dios me volvió a abrir las puertas. Y después de cierto tiempo, en el 2000, bueno, ya hace 3 años, en el 2018, decidí independizarme y poder desarrollar los proyectos que quería desarrollar y desarrollar la visión de firma que tenía en mente. La firma de arquitectura se llama Oficina para el Avance de la Arquitectura, y realmente la visión que tenemos como empresa sí es, o sea, el título de para el avance de la arquitectura no es solo porque nos gustó cómo sonaba, realmente vemos la necesidad de avanzar la arquitectura en distintas ramas en Guatemala. Ya conociendo cómo se desarrolla la arquitectura en la región, vemos distintas áreas de oportunidad donde eso se puede hacer, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el 2018, nuestro primer proyecto. Ahí sí que gracias a ASTI Desarrollos que nos contrataron el proyecto Torre Martí en zona 6. Después fuimos desarrollando algunos proyectos siempre de desarrollo inmobiliario. Actualmente estamos desarrollando proyectos de desarrollo inmobiliario, tanto de edificios de apartamentos, estamos desarrollando centros comerciales, tenemos proyectos industriales también. La verdad que el COVID el año pasado vino a que reevaluáramos algunas cosas y abrir puertas también a algunas actividades que no considerábamos que se iban a estar desarrollando. Nos sorprendió un poquito desarrollo en el interior. Estamos viendo Claro, algunos viene proyectos fuertísimo. en Cobán, en Antigua Guatemala y en Jutiapa también, Ujú. de centros comerciales. Entonces, pues ese es un poquito del background de nosotros. Somos un equipo de arquitectos, más o menos como entre 8 arquitectos en la oficina ya, gracias a Dios, y Súper. desde hace 3 años, ¿verdad? Pues qué bueno, Miguel. Y no, felicidades ahí por todo el crecimiento que han tenido. No, gracias, la verdad que gracias a Dios por las oportunidades y las puertas que ha ido abriendo. Buenísimo. Ujú.
Pues Miguel, entrando ya en materia del podcast del día de hoy, pues queremos platicar con vos acerca, pues como hablábamos, ¿verdad? Cómo Ujú. diseñar para el negocio inmobiliario. Yo creo que pues muchos entendemos que la arquitectura es un arte, ¿verdad? Es un arte de diseñar, de crear, de proyectar espacios pues para el ser humano, que sean tanto funcionales pues, como estéticos, ¿no? Que Ujú. esa creo que es la meta. Y el desarrollo inmobiliario pues va muy ligado a esta definición que comenté ahorita, porque pues también busca crear espacios funcionales, independientemente del tipo de uso que se le esté dando, ¿verdad? Para vivienda, para trabajo, para almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es donde convergen estas dos industrias. Y muchas veces cuando uno piensa en arquitectura o en algún proyecto arquitectónico, pues hablábamos que uno piensa inmediatamente en edificios muy representativos, salas de ópera, museos, Así es. teatros, catedrales, pues espacios pues que en realidad son un deleite para el ojo humano, pero la arquitectura no es solo diseñar estos espacios pues tan emblemáticos, edificios emblemáticos, ¿verdad? Cuando hablamos de diseñar para el negocio inmobiliario, poniendo entre comillas el negocio, Así ¿verdad? es. Porque al final esto es un negocio en lo que estamos. Hay un dicho que dice form follows function. No sé si lo has Sí, escuchado, sí. ¿verdad? Pero en español, pues básicamente es que la forma no es tan importante, digamos, como la funcionabilidad Sí. del inmueble o lo que estamos diseñando. O que primero hay que hacer que funcione y que sea rentable y luego pues darle la forma y que sea estético el, Así el, es. el, pues, los metros cuadrados que estamos haciendo. Entonces, puede sonar algo drástico, siento yo, porque uno dice, hay que escoger si entre que funcione y que sea rentable o que se vea bonito. Pero yo creo que ahí es donde entra el arte, digamos, el arte de la arquitectura o Así entra es. el artista, que es el arquitecto, que tiene que encargarse de que ambas opciones sean viables, ¿verdad? Que sea funcional Así es. y que se vea, em, pues bonito, Que sea ¿verdad? rentable, que cumpla con todas las metas corporativas, financieras de Correcto, ustedes, con ¿verdad? todo, ¿verdad? Así es. Entonces, pues yo creo que vos tenés bien claro esto, que lo hemos platicado bastantes veces, de que hay que hacer proyectos funcionales, eficientes, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar un poco de todo el tema de eficiencias y sin eso pues no hay negocio, pues uno no va a entrar a diseñar un proyecto o a desarrollar un proyecto que no vaya a ser un negocio Así es. al terminarlo, ¿verdad? Entonces, em, y tal vez antes de entrar a estos temas puntuales de eficiencias que estábamos hablando, quisiera que nos platicaras un poco acerca de el proceso de diseño para un proyecto inmobiliario, para un negocio inmobiliario, que empezamos, em, pues no empezamos a diseñar fachadas de una vez, pues Así porque es. por lo mismo que estamos hablando, primero tenemos que hacer que el proyecto sea rentable antes de que sea bonito. Entonces, contanos un poco cómo es el proceso, o Sí. sea, con qué inicias vos cuando un desarrollador viene y te dice este terreno. Normalmente, pues nosotros en ASTI, pues Así es. generamos un brief con un montón de puntos y ya eficiencias y un montón de temas que les funciona al arquitecto para poder diseñar, pero entiendo que hay un montón de clientes que puedas tener de que no te entregan nada, sino que creen o piensan que el arquitecto tiene que decidir, pero igual contanos un poco desde el día Sí, cero, porque vos tampoco te vas a inventarte lo que el desarrollador quiere, sino así es. tienes que hacer una investigación con el cliente o con el desarrollador acerca de cuáles son los requerimientos, llamémosle así, del proyecto. Así es. Contanos un poco cómo es el proceso. Ok, tal vez te voy a contar un poquito del proceso, pero antes del proceso, la conceptualización y cómo vemos nosotros el atender un proyecto de este tipo. Y tal vez eso contando una anécdota pues en una conferencia que estuve hace como unos 8 años de un arquitecto, Joshua Prince Ramos. Él fue director de OMA, la firma de Rem Ujú. Koolhaas en Nueva York. Salió, funda Rex
y tuve la oportunidad de estar en una conferencia de él, pero me pareció bien interesante su forma de poder ejecutar la visión que tiene un arquitecto. Y eso es algo que nosotros hemos tratado de hacer, porque tener razón, al inicio hablamos de óperas y que uno piensa que va a salir diseñando rascacielos Sí, o un centro cultural. Y uno como arquitecto tiene como que su agenda, ¿verdad? Todos los arquitectos tienen una agenda realmente, pero la idea es cómo alineamos esta agenda con lo que quiere la desarrolladora y cómo a través de nuestra agenda les mejoramos las rentabilidades en todo su proyecto. Hay veces que de verdad tenemos que abandonar lo que uno visualiza con tal de tener un buen proyecto, pero la idea, él hacía la analogía, es como el caballo de Troya. Eh, Cuando querían entrar a Troya, ujú, lo único que el caballo de Troya con una connotación negativa porque querían entrar a Troya ujú, para poder conquistarla. En este sentido sería con una connotación positiva, pero hagamos de caso que el vehículo o el caballo de Troya, en este caso, es cumplir con todos los requerimientos del cliente, mejorarle la rentabilidad, que sea un proyecto que tenga un concepto congruente, que sea un proyecto que a nivel de reglamentos cumpla con todas las necesidades, diseñando un proyecto que no sea, podríamos decirle, un proyecto caro. Eh, Porque uno como arquitecto puede llegar a desarrollar una visión que vaya amarrada a un concepto siempre y cuando va cumpliendo todos esos temas. Entonces, es como este caballo de Troya. ¿Cómo voy a poder yo desarrollar la visión que tengo para el proyecto? La única visión es que al cliente le va a gustar el caballo de Troya o le va a gustar su proyecto, porque es un proyecto que está chequeando todas las casillas. Es un proyecto que es factible, ujú. cumple con todos los reglamentos, es un proyecto que a nivel de incentivos, el análisis que tiene, incluso llega incluso a mejorar las rentabilidades del que el cliente tenía proyectadas en sus etapas iniciales. Entonces, esa es la forma como creo que como arquitectos uno puede amarrar la agenda, porque no es como que tengamos eh, o no tal vez la agenda, sino uno amarrar la visión de uno como arquitecto con la visión de la desarrolladora. Correcto. Pero no hay forma de hacerlo divorciando esos dos. O sea, el vehículo para poder hacerlo es conociendo muy bien y mejorando todos los indicadores que el cliente necesita. Por ejemplo, tenemos proyectos en Zona 10, un proyecto que tiene un puente, Zona Forum, ¿verdad? Zona Viva, Ujú, tiene un sí, puente, pero el proyecto tuvo que cumplir con una rentabilidad, tuvo que mejorar tantas cosas para poder tener eso. Y claro. así podemos hablar. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de Torre Martí, bueno, o el ejemplo de Amara 11. Es un proyecto donde veíamos desde el inicio un proyecto que se realzara la experiencia del usuario. Nosotros veíamos vemos que los desarrollos hablan de una comunidad vertical cuando realmente la comunidad, casi todos los desarrollos la están llevando a un lobby de amenidades en el nivel uno y amenidades en el último nivel. Sí. Y todos se venden como que es como una verdadera comunidad vertical. Entonces, en este proyecto siempre cuidando todo, que lo conoces porque es de ASTI, ¿verdad? Ujú, Pero siempre cuidando todos los índices que necesitaba el proyecto para hacer el proyecto rentable, desarrollamos un proyecto que tenías amenidades, no puedes, en cualquier nivel donde estés, no vas a estar a más de 2 niveles de distancia de una amenidad. Entonces se logra un proyecto que rompe un poco el esquema que arquitectónicamente sobresale sobre los proyectos del entorno sí. y que al mismo tiempo se está entregando un proyecto que todavía sube un poco los índices de rentabilidad que tenían como desarrolladora, ¿verdad? Seguro. Entonces, Súper ujú, importante. Y hablabas un poco de la visión, ¿verdad? Que la visión del arquitecto con respecto a cómo pues, diseñar proyectos tiene que ir muy de la mano también con la visión que tenga el desarrollador, porque si hay un divorcio ahí entre así es, visiones, creo que nunca va a funcionar una relación así es. al hacer un proyecto, ¿no? Eso es complicado. Sí, y yo creo que ahí como arquitectos estamos muchas veces acostumbrados a que desarrollamos y como tal vez parte de la escuela, en la universidad nos enseñan a que
tenemos que sobresalir con los diseños y el sistema está enfocado en que tenés el mejor diseño, te aplauden y uno cree que vaya a llegar y puede tener ese mismo sistema con una desarrolladora. En cambio, o sea, al final la arquitectura yo la veo como que es una profesión de servicio. Sí. O sea, nosotros tenemos que servir a cualquier cliente que tengamos, ya sea un proyecto inmobiliario, sea un proyecto residencial, sea un proyecto, no sé, un hospital. El proyecto tiene métricas de éxito. En el caso del proyecto inmobiliario, una de las más importantes es la rentabilidad, pero entonces para poder desarrollar una visión, el proyecto debe de sobrepasar todas esas métricas que tiene el tipo de proyecto, ¿verdad? Sí, para que, bueno, hablabas de la métrica de la rentabilidad y la rentabilidad de dónde viene, de que todo el proceso anterior, pues, se desarrolle como se debe desarrollar para que la rentabilidad sea al final la esperada. Y ahí vamos al diseño arquitectónico, que es lo que nos da en sí los espacios o los metros cuadrados que uno tiene que construir, ya sean vendibles o ya sean no vendibles, pero por ahí ir viendo esas relaciones Ujú. importantes para, pues para lograr el objetivo final, que el desarrollador como tal, yo creo que anteriormente delegaba mucho en arquitectura también para decidir qué colocar, qué no colocar, cómo colocarlo, qué tan grande colocarlo. Y por ahí pues se desvirtuaba un poco el negocio como tal, Sí, sino ahora que hay pues la competencia en vivienda vertical o sí, oficinas verticales pues es tan grande cada centímetro cuadrado. Ahora ya no es cada metro cuadrado, sino cada así centímetro es. cuadrado cuenta en lograr buenas eficiencias, lograr buenos diseños también, porque no es lo mismo ofrecer dos tipos de dos apartamentos, digamos, de 60 metros, pero uno que te quede el cuarto en triángulo, el otro que te quede bien cuadrado y bien Ujú. eficiente para, pues, para El el usuario, usuario, sí, ¿verdad? El usuario final que lo va a utilizar. Entonces, un montón de variables. Y ahora como los metros cuadrados pues se han ido disminuyendo tanto que ujú, yo digo que es hasta, pues es todavía más complicado y es un sí. arte diseñar algo en 60 metros cuadrados que antes, hace tal vez 30 años lo hacían en 180 metros, O ¿va? ahora en 30 metros, O ahora que en quiere 30 metros. pues hay proyectos de apartamentos de 2 dormitorios en 45 metros. Sí, Sí es, y tiene que ser funcional, así ¿verdad? Y es, tiene que ser bonito. así es. Entonces se vuelve complicado, pero regresemos un poco Sí, a lo que hablábamos al inicio del proceso, ¿verdad? El proceso que conlleva un, pues diseñar un proyecto inmobiliario. Yo te decía, ¿cuáles son esos requerimientos que una firma de arquitectura le tiene que hacer al desarrollador como para decir, ok, ¿qué es lo que voy a diseñar? Y lo pregunto y hago énfasis porque sí, también ahora con tanta competencia que hay, que uno como desarrollador ya no puede estar pensando en desarrollar productos genéricos, ¿verdad? O sí, productos para todos, porque no todo el mundo quiere el concepto o el producto que uno está desarrollando y diseñando, sino que uno le tiene que decir básicamente, ok, ¿qué concepto es el que tiene el proyecto? ujú, ¿A qué segmento o nicho de mercado es el que estamos atendiendo? Y con base a eso, pues el arquitecto que diseñe, porque no es lo mismo que te diga diseñar sí, para familias con 3 hijos que para solteros o divorciados, ¿verdad? Es así completamente es. otro mindset el que hay que poner a la hora de diseñar. Entonces, y esa es la parte como intangible del diseño, pero aparte está toda Ujú. la parte tangible. Y te pregunto entonces, regresando, Sí, ¿cómo es el proceso? ¿Cuáles son los requerimientos iniciales que le deben de hacer a los desarrolladores? ok. Fíjate que es bastante variable. O sea, yo creo que el paquete básico que requerimos es primero, dependiendo la ubicación, pero si estamos hablando de la ciudad, deberíamos de tener un plano de registro o un número de catastro y va a depender bastante de qué tipo de desarrolladora es la que estamos atendiendo, porque a veces hablamos con una desarrolladora que tiene en su infraestructura 30 profesionales que
o 10 profesionales que esas desarrolladoras te pasan un brief completo de todo lo que quieren. Es un apartamento de, ¿qué? 60 metros cuadrados con esta cantidad de habitaciones y la segmentación específica del usuario al que están proyectando. Están estos casos donde te lo pasan bien detallado y eso ayuda bastante. También están otros casos que hablamos con desarrolladores que quizás es su primer desarrollo o es su segundo desarrollo, pero el primer desarrollo lo hicieron tal vez con una firma de arquitectura que no tenía experiencia o... Claro. Entonces, lo que buscan también es como un poquito más de guía de uno como arquitecto. Y nos ha tocado los distintos aspectos. Como base, lo que requerimos es, primero, toda la información del terreno. Y el segundo aspecto principal es, creo que la comunicación con el desarrollador tiene que ser constante en todo el proceso, porque ya sea que tenga bien definido su brief al inicio, o sea que lo vayamos definiendo en el camino, necesitamos conocer, por ejemplo, si los vamos a asesorar un poco a nivel de qué es lo que hemos visto en el mercado en esos segmentos o en esas zonas, Sí. o por ejemplo, cuando nos pasan briefs tan detallados, que es el caso de algunas desarrolladoras también, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros recibimos al inicio. Con eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso? Nosotros, como firma de arquitectura, todos los procesos los establecemos en el sistema de fases del American Institute of Architects, donde inicia la fase de pre-design, que sería la fase de prediseño, donde esa fase tiene como objetivo hacer, si no hay un brief, hacer ese brief, Claro. hacer un modelo acompañado del cliente. O sea, nosotros lo que vemos es de que antes de diseñar y muchas veces y de poner un pincelazo o si fuera un dibujo o poner una línea en AutoCAD o en Revit, Claro. lo que hacemos es diseñar el proyecto a nivel de números. Sí. Estamos diseñándolo paralelo a nivel de números y a nivel de conceptualización. ¿Qué tenemos en ese proceso con el equipo de arquitectura? Hacemos como en este libro de Creativity Inc., de Ed Catmull, que es uno de los directores de Pixar, habla del Brain Trust. Ujú. ¿Y qué dice este Brain Trust? Que es como un consejo, así como una junta directiva, es un consejo de diseño o un consejo creativo con el que diseñan los proyectos. Entonces, lo que establecemos son procesos de brainstorm en la oficina, donde no tanto yo como quizás algún arquitecto recién graduado, tenemos casi el mismo nivel de input. Claro. O sea, siempre mi rol como director de la empresa es de moderar y filtrar algunas ideas, pero la idea es establecemos ese brain trust o esa junta creativa para desarrollar al mismo tiempo que estamos viendo la métrica, que hay alguien en la oficina generalmente el director el project manager que se dedica a cada proyecto va manejando al mismo tiempo la parte numérica, Ujú. como todo el equipo creativo vamos manejando la parte de conceptualización. Entonces, ese trabajo lo ubicamos en esa fase de prediseño. Y el O sea objetivo, que en ese prediseño ya están poniendo o pensando en qué es lo que están pensando hacer con el proyecto ya en procesos más avanzados, ¿no? la verdad que sí, y tal vez ahí reforzándolo un poco, decía Philip Stark, diseñador industrial de los más reconocidos, Ujú. le preguntan cuánto tiempo se toma él en llegar a un concepto. Y dice, pues puede ser hasta 5 minutos o puede ser más, pero ¿por qué él decía en 5 minutos? ¿Por qué? Porque lo complicado no es desarrollar un concepto, lo complicado es desarrollar todo el bagaje de información creativo que, o sea, hay veces que a nosotros nos llega un proyecto y uno ya lo empieza a visualizar, qué es lo que Ujú. quiere, pero la mente de uno de arquitecto que empieza a Seguro. moverse creativamente y decir, bueno, me gustaría esto. Pero por eso desde el inicio, como nosotros como arquitectos empezamos a soñar y bueno, esto quisiéramos para este proyecto. Pero como algo para poder bajarnos los pies a la tierra y como un filtro para entender si eso es lo que quiere el cliente, por eso vamos desarrollando la estrategia
financiera a nivel de números a la Sí. par, donde vamos validando, bueno, sí podemos tener por ejemplo, podemos tener esta doble altura, podemos tener estos vacíos en el edificio, pero bueno, tiene que responder cuánto podemos manejar de área para amenidades. Entonces tenemos, bueno, este proyecto aguanta hasta 150 metros cuadrados de amenidades techadas. Ujú. Entonces vamos y bueno, entonces ahí vamos filtrando nuestras ideas para poder llegar a eso. Al final, como resultado de esta fase de prediseño es que normalmente tenemos una estrategia clara a nivel de la estrategia de reglamentos, qué incentivos se deberían de usar en el proyecto. Tenemos una tabla de áreas detallada de qué es lo que podría ser y normalmente una tabla de áreas, por ejemplo, en Amara estuvimos revisando, tuvo una variación como un 5% Seguro. de lo que hicimos en la fase de prediseño hasta la final, ¿verdad? Sí, yo creo que, y ahí es, yo concuerdo también que al final nosotros, pues en la parte de desarrollo, cuando hacemos un anteproyecto, una factibilidad, Ujú, los números que nos van quedando varían bien poco. ujú. O sea, puede ser que el diseño cambia 3 veces en el proceso, pero los números de esa primer tabla y eso se mantienen muy Así similares es. porque ese es como El el ADN, ADN realmente es el ADN para ustedes de esto. como Para todos, ¿va? desarrolladores, Porque comercial, para sí, ustedes también para diseñar, pero con base a algo que ya así es. hace que exista un negocio en el proyecto que se está desarrollando, ¿va? Y algo Así es. importante que mencionaste ahorita en temas de reglamentación, que la reglamentación de las municipalidades, exista o no un plan de ordenamiento, tiene que entrar desde este momento Así es. que estás haciendo una validación de números, tabla de áreas y empezando a medio conceptualizar. Pero si desde ese punto no, el arquitecto no tiene clara la reglamentación y está haciendo cosas que al final no van a poder ser reales, ahí sí estamos casi que entrando a la carrera y topándonos en el muro desde Sí, el inicio, ¿verdad? sí. Eso es de los puntos que nosotros como firma de arquitectura, y creo que lo llevo bastante claro también de la experiencia previa que tuve en la otra firma de arquitectura, es de las cosas positivas que, o sea, nuestra meta actualmente es tener las boletas en cero, o sea, pero es clave que desde el inicio, desde las primeras líneas, uno pueda poder, si va a tener incentivo de transparencia, ya sabemos que necesitamos el 50% de transparencia, que tenemos que descontar las columnas, que esa transparencia tiene que estar cerca, la distancia que tiene que tener de separación de la calle. Si hablamos de incentivos de ensanchamiento de banquetas, incluso en las competencias, tuvimos una competencia hace poco, Ujú. que para la competencia nos dieron el terreno y nosotros propusimos que íbamos a poner ensanchamiento de aceras al inicio. Sí, Mandamos un arquitecto a que nos midiera si era posible y llegamos y vimos que no era posible porque la banqueta tenía más de tenía como metros, 3.15. ya, Entonces, en era la muy poquito. competencia les pusimos la foto, que pues en la presentación que no era posible ese incentivo, Porque ya fue la existía. razón por la que en la competencia sobresalimos de otra firma, porque ellos sí habían puesto que iban a tener ensanchamiento de Ya, aceras. Entonces, pero no solo en esa etapa inicial donde uno empieza a tener la relación con el cliente, pero como desarrolladores es clave que el proyecto avance y que se pase casi que patinando en la municipalidad, ¿verdad? sí, En- seguro. entonces el dominio de todo eso, pues al final le ahorra al desarrollador que las vueltas entre correcciones en las municipalidades, que al final tener ese dominio es Que es valioso para... donde fallan muchos desarrolladores que, pues yo escucho a varios decir es que en la MUNI se tarda 1 año, 2 años en sacar una licencia, ¿va? Así es. Y no estoy diciendo que no sea tardado, porque pues suele ser Sí, tardado, ¿va? Pero cuando son temas arquitectónicos y eso, normalmente hay una entidad que es la que ve el agua, que es la tardada. sí. Pero las demás en realidad no son tan tardadas y uno,
Pues nosotros tenemos experiencias de sacar licencias en 6 meses, pues, Así es. ¿verdad? Porque sabemos y sabemos la reglamentación y sabemos que se está Sí. ingresando y que lo que se ingresa ya va de acuerdo a la reglamentación, entonces no hay por dónde le puedan poner un peros a uno, ¿verdad? Sí, y siempre lo que nosotros hemos tratado de hacer es tener esas boletas en cero y siempre el evaluador tiene su forma de interpretar las cosas. Entonces, que por ejemplo, en un proyecto nos salió una boleta que tenía como 5 puntos de arquitectura, de modificaciones, pero era tema de interpretación. Mire que lo que siempre piden, el detalle del vado vehicular, Sí, que a esas propósito no cosas, se ya, ponen para que tengan. ya lo ponemos siempre, pero igual siempre hay más de algún tema de interpretación que al final uno llega, presenta un par de planos, pero hay casos donde los proyectos se tienen que rehacer. Que no cumple con estacionamientos de discapacitados, Claro, o pendientes. Entonces, eso es, creo que cuando hablamos de que el arquitecto al final parte de ese servicio, al final somos una profesión de servicio, digo yo, es facilitarle a cualquier cliente ese proceso y específicamente en un proyecto inmobiliario donde los tiempos de las licencias, al final una licencia que se tarda 4 meses son 4 meses más tarde que se le va a poder entregar a alguien sí. que ya hizo el enganche y que compró en planos, Y ¿verdad? 4 meses para que salgan otros proyectos ahí Así a es, que sea más competencia. así es. No, y el tema de entrar con certeza a un trámite de licencia también es bien importante porque ahora pues que uno tiene que salir a venta lo antes posible para darle más tiempo de fraccionamiento al cliente de su enganche. Sí, Entonces, si en realidad hay desarrolladores que esperan hasta tener licencia para salir a la venta, que son 6 meses, 8 meses, sí, pues desperdiciados, llamémosles, porque en esos meses pudiste haber vendido y sí, apalancándote de las ventas y mitigando el riesgo de ventas también para el proyecto, mejorando tu flujo efectivo porque estás obteniendo dinero antes de clientes, vas a terminar ventas antes y pues por ende mejorando todos tus índices, ¿verdad? de Entonces acuerdo. entrar sabiendo que un expediente no va a tener tantos peros porque el arquitecto y todos conocen la reglamentación, pues es un gran alivio para el desarrollador en mitigar Sí. ese riesgo que siempre está latente, que es la municipalidad, pues que Sí, te puede la poner un pero. municipalidad y siempre está, siempre aeronáutica, CONADI, Sí, ahí todo el ahí. paquete de reglamentos, ¿verdad? Con red también. Entonces, sí es importante y hacer las cosas también en tiempo, ¿verdad? Que ya sabemos que desde las fases iniciales del proyecto se mete el expediente aeronáutica, se mete la Sí. investigación de redes, todas esas cosas que como firmas de arquitectos de arquitectura les podemos facilitar a nuestros clientes, ¿verdad? Va, y contarnos un poco más, o sea, ya pasaste la etapa De es- prediseño. prediseño. Y ahí pues hay un entregable, una luz verde que se da, que es pues esta tabla de áreas Así es. y la esquemático. ¿Qué procede después? Sí, el entregable en la fase de prediseño es como ese ADN que al final quizás la arquitectura va a cambiar, pero lo que vamos a establecer ahí es esa tabla de áreas general que va siendo el ADN al lado de una estrategia conceptual. Claro, Ya con eso pasamos a la fase de anteproyecto, donde si vemos el objetivo de esta fase de anteproyecto es que desarrollar un proyecto que cumple con todos los objetivos comerciales del cliente. O sea, se va a validar que el proyecto, bueno, sí llega al índice de que menor al 15% de área de pasillos o a un 12% de área de pasillos. O sea, lo que se va a validar al final, que lo que pusimos al inicio se cumpla ya con un anteproyecto completo que debería de tener todos los sótanos, todas las distribuciones de los apartamentos, fachadas, deberíamos de estar llegando a un nivel de fachadas en ese punto. Y normalmente el cierre de esta fase es cuando el cliente o el desarrollador está claro de que cumple con su visión, sí, cumple con todas sus metas financieras
y con las metas comerciales, porque tenemos en esta etapa es donde normalmente pasamos toda la etapa del acompañamiento con la parte del branding del proyecto. Sí, Normalmente al final de esta etapa es que nos están pidiendo también renders de venta, pues cuando quieren lanzar una campaña anticipada, ¿verdad? claro. Entonces, eso sería en la fase de anteproyecto. Y ahí tocaste los puntos ya de algunas eficiencias que creo que valen la pena Sí, platicar un poco más a detalle porque son índices que se manejan pues en la industria, ya sea vivienda, oficinas, pueden ir variando, pero son básicamente las mismas métricas que hay que tomar en cuenta para hacer proyectos pues eficientes, ¿verdad? sí, Hablabas ahí del índice de área rentable versus área construible, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados construís y cuántos metros cuadrados vendés? Y los que no son vendibles es porque son pasillos, así es, amenidades, así es. ¿verdad? Contanos un poco de ese índice, Sí, por dónde va. no, normalmente va a depender un poco del mercado, pero normalmente y cuando nosotros recibimos briefs de diseño, normalmente nos piden un índice donde los pasillos no superen el 15% de toda el área construida, descontando los sótanos, que no Sí. superen ese 15%. Normal, ¿Solo ese pasillos o también toma en cuenta área de amenidades? Techadas, ¿no? ahí te lo voy a ampliar un poquito. Normalmente nos piden ese 15%. Ujú. Un proyecto con una eficiencia de 15% es muy fácil llegar. Entonces, esa es. ¿Y cómo es que se ganan las competencias realmente? Uno de los factores. Primero, o sea, siempre con una arquitectura que sobresalga, pero un diseño que sobresalga a nivel de rentabilidades del cliente. O sea, si tenemos esas dos cosas, creo que se puede lograr más con el dominio y todo. Pero normalmente tenemos proyectos donde tenemos índices de pasillos 11% o 10%. Y es que tengamos claro que ese 11 o 15% por cada por ciento es más área vendible que tenés. Así es. Por ende, vas a vender más con los mismos metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Sí, Entonces, mientras más grande es el índice, menos área rentable tenés para vender, menos eficiente, menos rentable debería de ser, ¿verdad? así. Yo también soy docente en la Universidad Rafael Landívar, pero tenemos cursos que me han dado la libertad de poder diseñar un poco con el equipo de docentes, porque somos varios y con la Ujú. dirección, pero nos hemos enfocado en esos temas de desarrollo inmobiliario y los hemos manejado como una competencia, donde tenemos a los 30 alumnos y los dividimos en como que son firmas de cinco integrantes cada uno. Ujú. Y al final vamos a evaluar todos los proyectos. Y al final hay proyectos que son a nivel de diseño, son increíbles, sobresalen, pero cuando los ponemos a comparar y nos ponemos el sombrero del desarrollador o invitamos algunas veces a algunos desarrolladores para que puedan evaluar, al final el proyecto, y es parte del ejercicio para que ellos lo vean, ¿verdad? Al final el proyecto que todos creían que iba a ganar no es el que gana porque tenía una, Sí, es una el que no es negocio, rentabilidad, claro. ajá, pasillos del 18% contra otro que Es el que llegó a un 11%, ajá. uno diseñó una sala de ópera y el otro diseñó Así un es. edificio de apartamentos. No, y sí llegan a ganar algunos que diseñaron el edificio de apartamentos rentable porque logramos llegar, que ellos entiendan el valor de no solo hacer un edificio que cumple con sus aspiraciones arquitectónicas, pero Claro, también que realza todas las necesidades y todos sí. los factores financieros del cliente. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Es que obviamente todos los arquitectos creo que sueñan con que los Nos, pasillos sean enormes nos y enseñan, empezamos viendo la ópera de Sydney, empezamos a ver correcto. todos esos ¿Va? proyectos Y eso es y lo que uno quisiera hacer en un así es. apartamento, pero tengamos claro que el mercado, si lo pudiera pagar, digamos, pues pudiéramos de diseñar ese tipo de cosas, pero Así no. es. ¿Verdad? Estás Sí, hablando de ahora 20 y pico metros cuadrados, que vas a poder hacer un así es. pasillo enorme en Sí, 30 metros cuadrados, ¿va? así es. No, y con eso que decías también de, bueno, entonces, ¿dónde dejamos las amenidades?
Ujú. Normalmente lo que se trata es de que el proyecto integrando las amenidades no se pase de ese 15%. La MUNI tiene en su reglamento que uno debería de tener, si no estoy mal, es un 2.5% de áreas de amenidades o áreas de uso común, Sí, pero te dice que la mitad pueden ser techadas y la mitad no techadas. Entonces, ese es uno de los parámetros, pero todos escuchamos hace algunos años que se habla de la guerra de las amenidades sí. y ahora te están vendiendo las amenidades, ¿verdad? Pero la idea es cuando, mientras el proyecto es más denso, por ejemplo, hablamos de proyectos que llegan a tener ahora 300 metros, 300 unidades, 400 unidades, que es una Sí, proyectos realidad. muy densos, ciudades pequeñas ahí. Así es, que lo que ellos venden son las amenidades, porque como uno como usuario preferiría quizás vivir en un proyecto más, entre comillas, exclusivo, donde va a tener 4 vecinos o 2 vecinos por Sí, nivel, pero que no venden, 20. ajá, entonces estos proyectos llegan a tener, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que llegaba a tener hasta un 8% de toda el área construida como amenidades. Todo el primer nivel era amenidades. Claro. Entonces, ahí es donde va variando dependiendo la estrategia de cada desarrolladora y por eso es importante conocer qué es lo que ellos quieren en ese brief. Porque si ellos saben que su producto es un producto que se puede comercializar con más amenidades, entonces uno tiene que entenderlo y uno ya en experiencia sabe que este proyecto por la cantidad deberíamos de tener más amenidades. Pero yo creo que hablando de los índices, hablamos entonces del índice de los pasillos, que normalmente es lo que le piden a uno, un 15% del área construida. Sí, obviamente que fuera menos sería genial, Así es. ¿verdad? Y Pero sí se máximo puede. 15%. Entonces, pero ya integrando amenidades e incluso hay proyectos donde, pero eso ya es de ver la estrategia de ventas de cada desarrolladora, porque prefieren tener un poco más de amenidades con tal de darle una estrategia por una Sí, estrategia comercial, ¿verdad? que es algo que creo yo que, como mencionabas, se volvió una guerra a amenidades porque todos hacían más por querer vender más, Así es. pero no es necesario hacer tanto, ¿verdad? No, y yo creo que también Y como encarece los desarrolladores y proyectos. como arquitectos hay que ser bien éticos en eso, porque el otro día estábamos viendo un proyecto donde en un espacio de 4 por 3 metros, pues estuve buscando con mi esposa un apartamento para Ujú. vivir en un espacio como de 4 por 3. El anuncio decía que tenían gimnasio y que tenían salón social. En el mismo espacio, En el cuatro por mismo tres espacio, solo sacaban el gimnasio. sacaban la máquina. Entonces, creo que esa es parte también tanto como arquitectos y como desarrolladores, son muy pocos los casos, creo yo, pero Claro. sucede bastante en algunos proyectos nuevos o proyectos que ya están y que los quieren adaptar para poder seguir compitiendo, ¿verdad? Eso es, de ahí quizás otros indicadores que tenemos, normalmente le piden a uno que los estacionamientos, que sea, por cada estacionamiento no tenga uno más de 30 metros cuadrados. Que ese es crítico, ¿ah? Ese es Porque crítico. al final, quiera que no, pues los parqueos, si los vendes, ¿verdad? Forman parte Así del es. precio del apartamento. Y nosotros hemos visto que ahora los sótanos, el costo de construir parqueo para las unidades inmobiliarias van siendo casi el 40% del costo Sí, del inmueble como tal. Quiere decir que si uno no tuviera necesidad de parqueo, o sea, no compras parqueo y el proyecto no tiene que construir ese montón de parqueo, pudieras comprar la misma unidad 40% más barato. así es. O comprar tu inmueble 40% más grande. ¿Verdad? Si estabas comprando de 100, ahora puedes comprar de 140 metros cuadrados porque no tienes que tener ese costo. Ahí, y Así es. ese un parqueo cada 30 metros, pues ya es un número bueno, siento yo. Sí, y yo lo que creo es que ese es un número bueno con un terreno tradicional, un terreno Sí, de con 30 buenas por dimensiones. 40, un terreno de 30 por... Mientras más grande es el terreno,
nosotros tenemos un proyecto que llegamos a una eficiencia de 22 metros por cada estacionamiento. Pero era un terreno amplio, Poniendo tándems y todo. poniendo tándems porque el proyecto lo requería, era parte del brief. De Claro. hecho, en este proyecto ellos sí nos estaban pidiendo una eficiencia de 25. Sí, pues. Un estacionamiento cada 25, lo llevamos a 22, pero ahí es bien importante que los de muchas desarrolladoras lo hacen, muchas no, es cuidar la calidad porque nosotros por lo menos, a menos que el cliente nos diga, no hacemos sótanos o no hacemos parqueos que no tengan menos de 5.50 de ancho las calles. Ujú. Todos los parqueos de 5 por 2.50. Eso es clave porque de ahí, por ejemplo, uno compite y empiezan a comparar proyectos solo por eficiencias, cuando no se ponen a ver que, bueno, este tiene una mejor eficiencia o llegaron a la misma eficiencia, pero él sí tiene calles de 6 metros, este te está dejando calles de 5 metros. Entonces, Claro. creo que hay que hacer ese balance. Y otra cosa es que mientras el terreno también es más pequeño, esa eficiencia de 30 no funciona. Nosotros Sí, cada vez es más sí difícil, ¿no? tuvimos un proyecto de un terreno de 20 por 30 y estábamos llegando a una eficiencia como de 43. Claro. Porque las Entonces, rampas, el área de circulación más que todo abarca se demasiado comía espacio todo. para Así es. los parqueos que caben, ¿no? Y eso pues encarece los proyectos Sí. un montón, ¿verdad? Sí, y terminando también un poquito, bueno, algunas métricas de fachadas, no siempre nos piden métricas de fachadas, pero por ejemplo, hay desarrolladores que te dicen, mira, 30% como un muro que lo que quieren es pintura. Eso va muy de la mano del segmento al que el Sí, proyecto va apuntando, pero nos dicen no más de 30% en vidrio, no más de 30% en otro recubrimiento y el resto que sea un levantado en bloque, alisado o cualquier otro tema que ellos lo resuelvan con pintura. Hay otros que ya, mira, no más de un 20%, no más de un 25% en ventana. En Torre Martí fue bastante clave ese tema, ¿verdad? y es que es temas de eficiencia energética también, ¿o no? Así O sea, es. a veces mucho vidrio y nosotros que ahora también estamos en proceso de certificar proyectos Edge, Edge. Ajá. em, pues eso sí es súper clave, Sí. ¿verdad? No tener tanto vidrio porque entonces el confort térmico tenés que hacer un montón de otras cosas más caras Sí. para lograr el mismo confort térmico y en sí, probablemente algunos acabados en fachadas pues ahí sí que la variación de precios puede ser bien Así drástica, pues es. de caro a solo poner pintura, que es lo más Así es. económico, pero pues ese índice que mencionas de fachada, hasta metros lineales de fachada, ¿cuántos metros lineales de fachada por metro cuadrado Así es. de construcción, verdad? Así es. Porque pues cada metro lineal de fachada encarece también el Sí. proyecto, pero a veces es necesario también para lograr más área de ventilación. Así es. Entonces es un balance, ¿va? O sea, o necesito más fachada para darte más ventilación, Ujú. o no hacemos los dos y entonces hay que hacer una redistribución Así es. a los apartamentos o las oficinas o lo que sea, ¿no? Así es, sí, y yo creo que esos son los índices generales que normalmente nos piden. Hemos manejado otros, pero ya como un beneficio que nosotros hacemos el análisis. Por ejemplo, mira, en tu proyecto te estoy ahorrando no sé cuántos metros cúbicos de movimiento de tierras o te estoy llegando a tantos metros de muro de soil nailing. Sí, Pues cuando uno tiene un proyecto eficiente es bueno resaltar algunos temas porque quienes van a evaluar van a ser parte de financieros y van a ser parte integradores de proyecto, project sí. managers. Entonces ven todos los aspectos. Entonces cuando ven que uno tiene un proyecto que es arquitectónicamente es agradable, que creen que también la arquitectura puede ser un vehículo de ventas y que al mismo tiempo es muchísimo más rentable, entonces logra tener uno una ventaja, ¿verdad? Sí, y es Ujú. donde decía yo al inicio, que es el arte, ¿va? El arte Sí, de balancear las dos. No es que así tengas es. que escoger entre hacerlo rentable y funcional y bonito, sino pues ahí es donde Sí, el arte o la magia de la arquitectura tiene que entrar en lograr ambos, porque sí, pues que se puede, ¿verdad? No,
Sí, entender que uno está diseñando un edificio de apartamentos que tiene que cumplir con ciertas metas financieras, que tiene que cumplir con distintas, con otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que fallamos muchas veces los arquitectos, que a veces el ego se pone en el camino. Entonces, lo que hay que entender es que es una profesión de servicio. Hay momentos donde uno puede tener esos detalles arquitectónicos que van a darle un filo al proyecto o lo van a realzar, pero cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel arquitectónico, o sea, no tiene que ser un capricho, tiene que ser algo que comercialmente le va a dar un giro al proyecto. Claro. O sea, tiene que ser en beneficio del proyecto al final, ¿verdad? Va, y contanos, sí, ya terminando la parte del proceso, pues ya terminaste el anteproyecto, entraste a Sí. planificación, ahí entran también especialistas, pero de por sí ya el arquitecto es como que el corazón de todo, porque ya tiene que contemplar predimensionamientos de Sí. estructuras, ductos para instalaciones eléctricas, hidrosanitarias. ¿Cómo es ese proceso? Ok, entonces, si la fase de anteproyecto es cumplir con todas las metas corporativas, financieras, comerciales del cliente, Sí. la fase de proyecto, su objetivo es cumplir con todos los temas técnicos del proyecto. Ujú. Es importante también que el arquitecto desde el inicio pueda diseñar eh, y que el proyecto sea eficiente, que cuando entre el ingeniero estructural, que es lo que más pasa, que cuando entre el diseño estructural, mira, te tenemos que agregar una columna, o sea, es Sí, importante que el que arquitecto eso esos temas los... puede ser un reproceso horrible en un cambio Así tan es, drástico, ¿ah? así es. Entonces, sí es importante, nosotros lo que tratamos de establecer desde la fase de anteproyecto es como una mesa técnica, donde quizás los ingenieros no están diseñando aún, pero están a nivel de consultores. Ya se sabe qué ingenieros van a trabajar Ujú. y ya con experiencia uno sabe, bueno, estas columnas, el edificio tiene este tamaño, bueno, vamos a poner columnas de estas dimensiones y a esta distancia. Ya sabe uno el tamaño del edificio y dice, bueno, entonces tenemos que tener un ducto de instalaciones en estas posiciones para las hidrosanitarias eléctricas y tenemos que dejar las bajadas de aguas de drenajes en distintos puntos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, cuando desde el anteproyecto ya se cumple con esas cosas, uno les facilita el trabajo a todos los ingenieros. La idea también, lo más valioso también en esta etapa son los tiempos, ¿verdad? O sea, Sí. no, que no entren y sea un reproceso, sino que entren los ingenieros y digan, bueno, o sea, el proyecto ya cumplía, mira, en vez de hacerte tu ducto que tenías de 80 por un metro, voy a necesitar 80 por 1,20. O en otros casos, mira, no necesito Sí, tanto, hasta lo hacerlo puedo más hacer pequeño. de 80 por 60 y al final esa es la etapa. Entonces, esta etapa al final, el entregable de esta etapa es un anteproyecto que ya cumple con todas las necesidades a nivel técnico. La estructura tiene los predimensionamientos, los tamaños de todos los ductos funcionan. Esa es la etapa final. En esta etapa es cuando la verdad que la mayoría de desarrolladoras nos piden que tengamos al final el paquete de planos para tramitología. Sí. Entonces ahí entramos pues tenemos todo el cronograma del proyecto, pero al final de esta etapa nosotros desarrollamos un juego de planos con los que todos los especialistas trabajamos, que facilita bastante el proceso, que es que sí, de verdad, todos los especialistas estén montados en BIM Claro. y que se pueda usar BIM 360, que todos realmente en los proyectos que estamos haciendo, lo que estamos pidiendo ahora es de que por lo menos que cada consultor tenga por lo menos 1 a 2 asientos en BIM 360 Claro. y que todos estén trabajando ahí. Y gracias a Dios ya hay bastantes ingenieros que sí están trabajando en BIM Sí. 360. Ha habido un cambio de aquí hace unos 8 años que de verdad Es que no. ya es obligatorio, ¿ah? La Sí, verdad es que es la forma de visualizarlo y de que el proceso, todo este proceso de diseño sea más eficiente, pues, para sí, evitar ahí, como hablábamos, reprocesos, errores, cambios sí. drásticos, sino que se vaya viendo casi que en vivo, ¿verdad? Y tal vez hay algo importante, es de que, porque nos lo han pedido varias veces, si nosotros como arquitectos les modelamos o les hacemos
modelado en BIM a los Ujú. ingenieros. Ujú. Entonces, realmente el objetivo de hacerlo todo en BIM es poder tener a tiempo real la solución. Sí. Entonces, yo he visto que muchos proyectos tratan de tener un modelo BIM posterior al momento que se tenían que tomar las decisiones. Claro, ahí ya Entonces, no hace sentido. que quieren contratar una empresa que le levante todo en BIM, pero ya eso va a servir para resolver problemas en la construcción, porque van a tener un O sea, poco ya antes de no, la construcción. ya, sí, todavía te puedes dar cuenta antes o si ya estás construyendo, pues ya Sí, te va a la grande ala, pero la idea de todo esto es que en el proceso de así es. diseño puedas hacer todos los cambios necesarios y que no sufras sobrecostos por traslapes y cosas que uno no Así logra ver es. en planos en 2D porque pues, No, y es otra cosa difícil. que como desarrolladores ustedes saben que los ingenieros entran, entregan y realmente igual y para todos los equipos lo que quieren es entrar, entregar el proyecto y después si los llaman, mire, hay que hacer una corrección, ya es otro proceso. En cambio, si se hace en el momento, creo que es lo mejor, pero para eso Sí, más rápido. sí el diseñador, el ingeniero tiene que estar montado en la plataforma, si no, no. Sí, yo creo que ya muchos están montando, ¿verdad? Como Sí, digo, ya se está volviendo una obligación así es, hacerlo, ya no es querer hacerlo, ¿verdad? Tenés que así hacerlo, es, si no, así no te es. contrato, Así es. ¿verdad? Sí, pues al final esa es la etapa de proyecto. La última etapa que todavía entra en esta etapa, en todo lo que es planificación, es la de planos constructivos. Y esa prácticamente se terminan de desarrollar todos los planos constructivos de todo el equipo, ¿verdad? Sí, como para Em, ya poder hacer una cotización bien afinada de la construcción, porque ya hay detalle hasta de así es, baranda, del bordillo, de la así es. amenidad y todo, ¿verdad? Que Sí, sí, y algo importante es de que al final o en el proceso de cada fase, el project manager tiene que estar, no solo de la desarrolladora, ¿verdad? Que ustedes lo hacen todo el tiempo, pero de la firma de arquitectura tiene que estar chequeando las áreas en ujú, todo el proceso. Y bueno, mire, hay una variación de áreas, que eso es lo que pasa muchas veces, que se diseñan, pero al final salió más área construida, no hay tanta área rentable. Entonces, eso ayuda a sí. poder validar el diseño, ¿verdad? Buenísimo. Yo Ujú. creo que ahí abarcamos prácticamente todo Sí, el diseño, desde conceptualizarlo, desde hacer el ADN que mencionábamos, que son unos números, ¿verdad? así es. Unos números bien sencillos, pero que esos números hay que respetarlos durante todo el proceso. Yo siempre les digo pues a los inversionistas de los proyectos que están ahí pendientes de cómo va evolucionando los proyectos, los diseños, porque muchos lo que les gusta ver es en sí el look del Ajá, proyecto, ¿verdad? Pero decirles, siempre se les ofrece que las rentabilidades van a ser las así, prometidas desde el inicio, no en sí el diseño. El diseño pues tiende a ujú, modificarse por un montón de factores, pero ese ADN que mencionas que viene desde el inicio tiene que ser respetado así de es, principio a fin para lograr que el proyecto pues sea negocio, ¿verdad? así es. Porque ahí es donde está ahí es donde está el dinero, Sí, sí, también. digamos, Sí, ¿verdad? sí, definitivamente. Pues buenísimo, Miguel. Creo que la verdad es que aquí nos abarcamos todo lo que queríamos abarcar. Dimos bastantes buenos números y tips ahí para todos los que lo que no lo sabían, pues lo implementen. Y los que ya por ahí lo manejaban los índices y esto, pues qué bueno que aquí lo estamos validando. Si alguien tiene alguna duda o comentario de lo que hablamos hoy o reforzar algo, pues siempre en nuestras redes nos pueden ahí Ujú. escribir un comentario o mandar un correíto siempre a podcast@astiesarreros.com. Y pues no sé si quieres terminar con algo, dar tus datos para que te contacten o algo. Pues sí, podría ser mi correo, es miguel.yon@oaarc.com. Voy a deletrear el apellido porque a veces lo escriben. miguel.yon@oaarc.com. Y Buenísimo. ahí será un gusto poder atenderlos. Buenísimo, pues a todos, muchas gracias por escucharnos aquí en otro episodio de Asti Podcast.
los hacemos aquí con mucho cariño para ustedes, ahí que aprendan. Bueno, aprendemos todos aquí platicando de Sí. todos los temas que platicamos, pues todos aprendemos un poquito y nada, pues muchas gracias a todos, esperamos verlos en un siguiente episodio y bueno, hasta Ok. luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias.